Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el placer de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de literatura, que desde hace un año el tema literario ha sido el boom en este canal. Gracias por tu preferencia, gracias por compartir este espacio que fue creado por y para ti. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal, participan en YouTube y haciendo, por supuesto, algunos comentarios a quienes me siguen por Facebook y todas las demás plataformas de redes sociales y podcast. En esta ocasión contamos con un invitado quien desde Puerto Rico nos viene a hablar de su libro titulado El Club de los Lectores ¡Qué Papaya! Soy César Cibedes y damos voz a nuestro querido invitado Otto Rosario Villafañe. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contento de estar aquí en esta plataforma. Pues yo también muy contento porque hoy abrimos un nuevo canal para hablar de un tema bien interesante que también ha hecho mucho eco en la literatura, pero que pocas veces se le da como que el reconocimiento, ¿no? Ahorita vamos a hablar de exactamente ese tema que con este libro que nos traes, pues nos vas a despertar mucho interés por un tema que a veces se relega, ¿no? Pero es parte de la naturaleza humana. Ya vamos a hablar de él. Bueno, permíteme entonces presentarte a la comunidad. Para quienes están escuchando, Otto Rosario Villafañe nace en el año 1967 en Ceiba, pueblo costero de la isla de Puerto Rico. Le dio problemas, nos cuenta, aprender a leer, pero cuando lo logró se convirtió en un lector voraz. Sus padres le aconsejaron estudiar administración de empresas porque si no se moriría de hambre. Por más de un lustro fue profesor de contabilidad para luego dedicarse a una larga carrera en Corporate America. El encierro le brindó la oportunidad de escribir su primera novela titulada El Club de Lectura ¡Qué Papaya! Justo de la cual vamos a hablar. Pues bienvenido y vamos a empezar por la clásica pregunta que se hace aquí en Unbox, tu voz en línea. Cuéntanos de tu lugar de residencia, qué hay de turístico, invita a la gente que nos escuche a visitar a tu país. Bueno, mi país es Puerto Rico, pero resido actualmente en Miami, Florida. Ya. Y llevo ya aquí cerca de 16 años, aunque con frecuencia viajo a Puerto Rico. Ah, perfecto. ¿Y qué encontramos en Puerto Rico? Bueno, tu pueblo natal. ¿Qué nos puedes contar de turístico? Bueno, Puerto Rico, dos cosas que por lo menos a mí me traen mucha la atención y llevo mucho tiempo viviéndolo así, aún estando acá. Cuando voy a Puerto Rico yo tengo como dos tipos de vida. Una es la vida en la costa, en la playa, de sol, arena, de las áreas que más me gusta a nivel de ciudad, que es costera, es la capital, lo que llamamos el Viejo San Juan, que es la ciudad, ¿verdad?, que fundaron los españoles hace ya unos cuantos, quizás casi 500 años. Y la otra parte transcurre en la montaña, en las viejas haciendas cafetaleras, casi todas abandonadas, donde es más fresco, donde hay verde. Y entonces allá me dedico a cultivar flores y plantas, café. Así que esos son mis dos lugares de acción cuando voy a Puerto Rico, entre la playa en la costa y la montaña llena de verdor. Qué padre, qué padre. Tienes un país muy, muy bonito, muy verde, muchas playas que visitar. Para quienes estén escuchando, pues mira, allá nuestro querido Otto los va a recibir con mucho gusto. Oye, entrando en materia, dices que el encierro digamos, sí te motivó a escribir.
¿Ya habías tenido alguna intención antes de escribir algo? Sí, sí, yo por mucho tiempo escribía pequeños poemas o acrósticos. Ya. Se los solía dar a mis amistades desde hace mucho tiempo, sobre todo a chicas, y los pasaba a mano y los entregaba y prácticamente no conservo copia de ninguno de ellos. Supongo que la mayoría quedaron en la basura o en el olvido. Eh, Así que siempre había hecho eso y a, a principio del encierro había comenzado a escribir unos cuentos o relatos cortos. De nuevo, tenía más tiempo en mis manos, estaba leyendo más, no tenía que el tiempo ese que usaba en el transcurso de mi casa al trabajo y de regreso, eran por lo menos 2 o 3 horas más la preparación que me estaba buscando. Así que había estado escrito y había comenzado a escribir relatos y poco a poco llegué pues entonces a escribir relatos de algunas, digamos, 8 o 10 páginas. Y no pensé que nunca que iba a pasar más o menos de eso. Eh, pero de momento surgió una situación que me llevó a escribir un poco más y ahí pues como que ya había ejercitado un poco el escribir cosas más largas y pues surgió la novela. Qué padre, fascinante tu historia, cómo es que empieza a dar forma a veces algo que uno no pensaría que terminaría en una novela, ¿no? Como la tuya. Ahora, la pregunta de rigor, por qué escribir un tema como el cual nos vienes a contar hoy? Yo creo que más que nada porque yo creo que uno escribe porque tiene algo que decir que puede de alguna forma quizás entretener, pero poner a pensar a la gente porque quizás es una mirada distinta a lo que es común y a lo que vende muy bien. Y por lo menos me parecía que si no tiene valor, digamos, artístico lo que yo hago, por lo menos pudiera tener algún tipo de valor social, de mensaje, de reflexión. Y yo creo porque hace falta, Mm, básicamente. Algo me decía a mí que este tipo de tema, visto de esta forma que yo lo abordé, pues yo creo que hace falta. claro. De entrada nos encontramos en la portada de tu libro, este, claramente que anuncia a través de frutos como es la papaya y el plátano el tema sexual, ¿no? Ambos están dispuestos de una manera que forman una cara sonriente o me equivoco, o esa es la intención. Un happy face, como Ajá, dicen en inglés, una cara sonriente. ya. Y entonces eso me hace pensar obviamente ya de entrada la portada, quienes están escuchando se van a encontrar con una portada pues explícita en el sentido de el tema que alude a través de estos frutos el tema sexual, ¿no? Eh, hay un pasaje en- en tu libro, no sé si lo dice él o ella, cito, el no hablar de las cosas, el ignorarlas no significa que éstas no existan y que en cualquier momento nos exploten en la cara. Fin de la cita. Y subrayé esta cita porque alude mucho a lo que nos acabas de contar, ¿no? O sea, el tema de erótico y sexual es tan amplio, y literariamente es muy trabajado y basta con que uno se meta a Google o a Amazon para que busque tema erótico y salen una infinidad de literatura, ¿no? Es mucha la cantidad, ¿no? Que se, que se escribe y se lee en estos momentos. Eh, ¿Tú pensaste en algún momento que iba a tener, que hasta dónde ibas a llegar con este tema y de lo que ibas a ocasionar? Pues realmente no, ¿verdad? Si puedo contar un poco de dónde surge el tema, ¿no? Por favor. Después de haber escrito esos cuentos cortos y buscando otras cosas que hacer, que yo hice de todo, desde jardinería, pintar la casa, proyectos aquí, proyectos allá, más ejercicio, más lectura, más escritura. En un día entré a un club de lectura de una página
que llegué a ella por casualidad, que se titula Papaya Tropical. Es una página de una joven puertorriqueña que se enfoca sobre todo en la educación sexual hacia la mujer. Pero de alguna forma la página poco a poco fue transformándose en una página que mantiene un interés o un enfoque especial en la mujer, pero donde la educación sexual no es solo para mujeres, es para hombres y es para todo el mundo, ¿no? Es para el heterosexual, es para el gay, es para el bisexual, etcétera. Todos tenemos esa necesidad. Y de nuevo con un enfoque mayor a la mujer, pero yo caí ahí de casualidad pensando que era una página literalmente de frutas tropicales. Y por cierto, las papayas de mi libro de la portada fueron cultivadas por mí. Ah, qué padre. Guineo no. Aunque ya hoy estoy cultivando guineos aquí en Miami, en Puerto Rico siempre he sembrado, pero esas papayas las cultivé yo. Entonces, ese club de lectura, donde el grupo eran todas mujeres menos yo, decidió leer un libro erótico para entrar en tema y qué sé yo qué. Y se escogió, creo que fue la chica que está a cargo de esa página, un libro que era popular en Amazon, escrito por una mujer, era de los más que se vendía. De casualidad o por de tanto que se vende, se había agotado en español. Y terminamos leyéndolo en inglés. Y el grupo se redujo más, no todo el mundo quiso leer en inglés. Y yo, bueno, pues leer en inglés también. Yo hablo más o menos bastante inglés. Y pues ahí vamos. Y el libro resultó un libro que en cuanto a lo erótico está bien escrito, pero presenta, yo digo yo, ¿no? Una mujer como del siglo XVIII o XIX, con todos los clichés del mundo. Y en el grupo dijimos, pero esto no es a lo que aspiramos, ¿no? Como estamos leyendo literatura del siglo XXI ya, o siglo XX, siglo XXI, y entonces nos van a dar una heroína tipo Corín Tellado, y no puede ser. Y así de las conversaciones del grupo surgió, podemos reescribir este libro. Yo voy a reescribirlo, dije, pensando en lo que había hecho, y cogí y reescribí el último capítulo de ese libro, que está en mi novela, ¿no? En uno de los capítulos, y pues gustó en el grupo, y entonces eso ya me había ido como ejercitando, y dije, no puedo seguir escribiendo esta historia, y sin mucho guía seguí escribiendo entonces una aventura de fantasía a partir del club de lectura que teníamos, que fueron reuniones siempre online, on Zoom, y poco a poco terminé con una novela completa, ¿no? No súper extensa, de algunas 31.500 palabras. Me llamó la atención que, este, que la historia trata, bueno, es la historia de, que tu libro trata la historia de un libro, ¿no? Entonces, Exacto. es como interesante. O sea, justo quienes están escuchando en este momento, justo lo que acaba de contar nuestro querido Otto, esta es la base con la que empieza la novela, la historia, ¿no? En el cual es un grupo de, donde dirige una mujer que es Enab, y Rodolfo es quien reescribe la historia, y, o sea, es exactamente lo mismo, solo que el libro trata del libro que entre Rodolfo y Enab escriben, ¿o me equivoco? Exacto. 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 Entonces, es así como surge la historia, ¿no? Y en la cual uno va leyendo situaciones, pues, de una otra manera muy de adultos, pero que pues nada es tan lejana de lo que como seres humanos nos compete entender, ¿no? Prácticamente. En este contexto, ¿para quién está dirigida tu historia? ¿A qué tipo de público ha dirigido? Porque aunque es amplio el mercado de literatura de tema erótico, eh, son contadas las personas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues El mira, rango de edad, perdón. cuando yo lo pienso
Número uno, por cuestiones legales y de nuestra sociedad actual, pues entonces yo, estando en Estados Unidos, tendría que decir que mi novela es para adultos de 18 en adelante. Ujú, Eh, y yo siempre digo y repito, ¿no? Y fue Freud quizás a principios del siglo XIX el que dijo y inició, oye, los niños tienen sexualidad, ¿no? ujú. Y hay que educarlos y se va desarrollando. Pues mi libro no aspira, ¿verdad?, a llegar a niños de 5 o 10 años, es para adultos. Y entonces el adulto natural obviamente sería el que es una persona que sea muy liberal, que cree en los derechos de la mujer, etcétera. Más sin embargo, sin haberlo hecho, digamos, con ningún tipo de tacto, a mí a quien me gustaría que lo leyera son personas que son todo lo contrario, ¿no? Que llegara a manos de personas que normalmente no piensan en que una mujer puede ser la líder o debería ser la líder en la arena sexual. Así que esa sería mi ilusión. Quizás hay un grupo de gente que ya ha leído este tipo de novela, que le gusta el tema y es muy natural y a lo mejor la pueden encontrar, hacer clic y decir, yo estaba buscando esto, donde la mujer sea la líder, donde no... los clichés básicos que están ahí en la novela que yo critico, de nuevo, que entretiene, que está bien escrita, que es erótica, pero entonces el hombre es el jefe, el hombre es alto, el hombre es musculoso, el hombre tiene ojos azules, el hombre es el jefe, ella es pequeñita, ella es secretaria y ella pues está asustada Ujú. y él le enseña. Pues todo eso yo lo revertí y eso fue bien claro a través de toda la novela. Así que mi público son adultos y sobre todo yo quisiera llegar a la gente que normalmente no lee eso y lo estoy haciendo como si fuera un martillazo, porque no, yo le quité a la novela típica romántica de hoy, yo le quité quizás 150 páginas de enamoramiento, de relaciones sociales de ir poco a poco. Yo no te digo que quiero acostarme contigo hasta el mes o qué sé yo qué. Yo corté todo eso, las idas al cine, así que los personajes yo los introduzco bien rápidamente a interactuar sexualmente. Y me busqué pues una forma creativa de que ese primer suceso pasara y después pues que había pasado el primero pues los demás fluyeron de nuevo de una forma amistosa pero no romántica. Ya, sí, ciertamente es lo que uno encuentra en tu libro, ¿no? Es una historia muy, muy de adultos, una relación muy liberal, donde el personaje principal femenino, pues lleva la batuta, ¿no? Como bien dices tú, es la historia vista desde la mujer, como donde las riendas las toma la mujer. Y es ahí donde yo me queda a pensar muchísimo, porque el tema de la mujer es bien interesante en tu historia, ¿no? Está la mujer que dirige, que es en caso de Nav, y a todo el grupo donde la mayoría son mujeres, ¿no? Pero por otro lado también está la esposa, está las demás compañeras del grupo. Entonces el tema de la mujer es bien interesante, cómo es que son como los opuestos, ¿no? Está la conservadora, está la liberal, ¿no? Eh, y el tema de la mujer, pues queda ahí como para que quienes te leamos, queda ahí como para que uno entienda que finalmente como mujeres hay esa postura, ¿no? También está el tema de la mujer religiosa, ¿no? Que Claro. inclusive se opone a la publicación del libro, ¿no? Entonces, el tema de la mujer es bien interesante porque podemos ver esta gama de mujeres que hay en toda tu obra y eso está interesante. ¿A eso te refieres con esta afirmación feminista con el cual se empodera en App? Sí, sí, sí. O sea, igual que hay todo tipo de hombres, hay todo tipo de Exacto, mujeres. exacto. Y entonces, ENAF es un modelo de las muchas posibilidades que existen y yo creo que mujeres pueden verlo y quizás eh, verse retratadas o ver algún aspecto de su vida ahí o deciden quizás cambiar lo que han vivido hasta ahora. Parte de la novela surge de mis conversaciones con mujeres
que yo, en algunos casos, literalmente, ¿no? La persona que inspiró la novela, que fue la líder del club de lectura, me dijo, no hagas una novela romántica. Y yo reescribí algunas cosas que había hecho, eliminando lo romántico. Qué Y, interesante. sí, y luego dos personas que leyeron, dos mujeres que leyeron la novela, eh, cuando ya yo me sentía así hinchado por lo liberal y pro mujer que había sido, leyeron unas cuantas cosas y me dijeron, ¿qué es esto? Esto es un viejo de 60 años aquí escribiendo cómo tiene que ser la mujer liberal. Y escribí por lo menos 5 o 6 páginas. De hecho, hubo conversaciones en la novela que estaban adjudicadas a Rodolfo y que las cambié para que fuese Enaf quien llevará la batuta prácticamente todo el tiempo. Qué interesante. Eso es un proceso, ¿no? Yo digo, si uno nace en una sociedad machista, tú eres machista, quieras o no. Y eso incluye la conducta tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y Claro. tú entonces, si tomas conciencia y crees que hay una forma mejor de hacer las cosas, empiezas a cambiar, pero hay muchas cosas que tú puedes decirle, no, eso no es machista, pero no, como que azul y rosado. Y hay otro aspecto que se toca levemente en la novela, que es el idioma, ¿verdad? El uso del todes, por ejemplo. Ujú. Eso está ahí porque ese grupo de gente, de mujeres y gente joven con la que he compartido, ¿verdad? 25, 30, etcétera, usan esos términos. Y yo encuentro que la mayoría de la gente de mi edad, 50 y pico, 60, hasta 40, como que aborrecen eso, ¿no? Sacrilegio, el idioma. Y yo lo quise poner porque yo creo que era parte esencial de lo que yo estaba tratando de hacer, ¿no? Que es que hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma que si eso se va a imponer o no, yo no sé. Ujú. A mí no es que se me haga fácil hablar de todes y etcétera, pero es posible y si la gente más joven lo hace y lo continúa haciendo, es posible que como cualquier estilo de música o cualquier otra cosa, permanezca o desaparezca. Claro, sí. Bueno, te quiero comentar dos aspectos. Este lenguaje inclusivo del cual tú ya nos cuentas, este, en la entrevista que le hacen a Rudolf Yenap en una radiodifusora, si no me recuerdo, no sé si es él o ella quien dice, cito, ¿quién habla hoy en día como el mío Cid, como lo hacía el mío Cid o Miguel de Cervantes Saavedra? A modo de protesta, ¿no? De decir, bueno, pues el lenguaje va a evolucionar, ¿no? Y ojalá sea más inclusivo y justo, justamente, así lo cita uno de los personajes, ¿no? Y eso es cierto, finalmente el lenguaje no se puede regular como tal, ¿no? Lo que hacen las academias solo llevan, digamos, el registro, porque quien hace el idioma es el idioma mismo y los hablantes, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Cómo finalmente el lenguaje va evolucionando. Por otro lado, me quedé pensando en este empoderamiento que tú le das a la mujer en, en el tema de la sexualidad. Eh, Pudo haber sido en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, en otro tema como a través del trabajo, de superación personal, ¿no? Sin embargo, el tema sexual es bien interesante porque justamente lo que es en América, países hispanos, hispanohablantes, quiero decir, el tema sexualidad, aún en este siglo todavía como que se trata todavía con pincitas, ¿no? Y encontrarse con un tema, más bien con una novela como la tuya, muy, muy clara, muy transparente en ese sentido, este causa, quizá para los muy conservadores, pues les va a causar mucho ruido, pero para otros, quizá más abiertos o para las nuevas generaciones les va a hacer clic, no van a entender la situación, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo contigo, que tu novela es muy contemporánea, en ese sentido. Sí, a eso aspiro, ¿no? Y, y quizás hacer un poco de choque, de shock a algunas personas, pero de nuevo, eso es parte de nuestra vida y se vive y hay una lucha constante, ¿no? Entre
lo viejo y lo nuevo, cultura, la moralidad, todo eso va cambiando y casi siempre, ¿no? Es el choque que yo lo viví en el caso mío, esa transición de los boleros románticos al rock and roll y a la salsa. Todos los mayores de cuando yo era niño, que estaba cogiendo ese auge el rock and roll, los Beatles y todo eso, cuando yo pequeño, y la salsa, era terrible lo que decían de esa música, ¿no? Y luego hoy yo vivo lo mismo de la gente, oigo lo mismo de la gente que oye salsa con frecuencia como música buena, digamos, del reggaetón. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? De casualidad, yo en estos días leí una novela española que se titula La Regenta. No sé si la has leído, es una novela del siglo XIX, considerada la mejor novela española del siglo XIX, ¿verdad? Al decir española, de España. Básicamente lo que hace es parecido a lo de Madame Bovary y demás. Es un retrato de esa sociedad del siglo XIX, con un pueblo ficticio vetusta, donde todo está podrido, especialmente el clero, la iglesia. Pero el título de la novela es La Regenta, que es un personaje, una mujer, Ana Osores, y entonces, en cierta manera, una descripción perfecta de una sociedad mediocre, hipócrita, pero entonces termina dando la impresión de que lo peor que hay en la sociedad se llama la regenta o una mujer, ¿no? Cuando es toda la sociedad. Y realmente la regenta es otra víctima más de la situación social. Pero entonces al poner la regenta, pues uno termina pensando la culpable o la mala es la mujer. Claro. ¿Alguna vez pensaste, y no sé si lo concebiste al al escribir tu historia, tu novela, que tu novela tuviera ese tinte didáctico? Porque yo he notado muchas cosas que quisiera comentarte ahorita, obviamente sin hacer el spoiler aquí a quienes nos escuchen, pero ¿pensaste ese tema didáctico? Yo creo que sí, porque yo fui profesor universitario por lo menos por 5 años full time, a tiempo completo, y quizás como por 10 años part time, ¿verdad? A tiempo parcial. Así que algo de eso yo creo que existe en mí, y sí, hay algunas porciones que sí pueden ser vistas de esa forma, ¿no? De una forma no directa, pero de nuevo, yo creo que cuando uno abre un libro se da la oportunidad de ver otro mundo y adentrarse en él, y uno puede decir, ¿tú sabes qué? Que no me gustó para nada, o es como comer, ¿no? Ujú. Yo soy de las personas que va a un restaurante y típicamente, sobre todo restaurantes nuevos, quisiera probar un plato que nunca haya probado, una fruta nueva. Y hay gente que siempre va a comer lo mismo y, si posible, al mismo sitio. Así Ujú. que esas son algo de nuestra personalidad, ¿no? Y entonces las personas típicamente más conservadoras suelen comer lo mismo, porque uno termina siendo como que ese tipo de conductas lo suele extender a todo, ¿no? Soy conservador, pues en el sexo soy conservador al comer, soy conservador al vestirme, soy conservador al leer, versus alguien que es más abierto, que está dispuesto estoy dispuesto a aprender otro idioma. No Claro, necesito aprender más ningún idioma porque yo el que hablo es este, y con ese me de eso, y los demás son gente extraña, culturas extrañas que no me interesan. Así que claro. Te comento esto porque además del tema sexual que tratas, tu libro, por otro lado, y quizá por lo que estoy viendo, no te das cuenta de lo rico que es tu libro en el tema didáctico. Yo encontré muchas cosas eh, en varios aspectos. Por ejemplo, al ir leyendo tu libro, nos das muchas referencias, ¿no? Que quizá quienes no conocen del tema puedan aprender a través de tu libro. Por ejemplo,
Hay datos, por ejemplo, referenciales, como tú mencionas a Megan Maxwell, este, a Corín Tellado, Charles Bukowski, temas, por ejemplo, referentes a la circuncisión. Das algunos datos, ¿no?, sobre el promedio del miembro en Puerto Rico. Este, hablas, por ejemplo, mencionas a Antonín Nechodoma o Necodoma, no sé si lo estoy pronunciando bien, Sí, 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 un el arquitecto. arquitecto, ¿no? Entonces, hablas también justamente de la Casa de las Cascadas, la residencia de Kaufman. Mencionas, hay una referencia, por supuesto, literaria de El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Em, Mencionas también de dónde proviene, por ejemplo, el nombre de ENAF, que significa uva. O sea, hay muchas referencias y en ese aspecto también tu libro se vuelve súper interesante, ¿no? Cómo es que los personajes tienden a, por ejemplo, van caminando y dice, "Ay, esta arquitectura del arquitecto", y no solo para quienes nos estén escuchando, no solo es el tema sexual, pues, ¿no? Es la cultura, la vasta cultura que soporta la historia, ¿ves? Y eso se vuelve muy atractivo en tu libro. Bueno, lo que pasa es que yo quería, ¿verdad? Ya que yo había eliminado el romanticismo del erotismo, que es, digamos, la justificación, ¿no?, normal y conservadora. Yo tengo sexo contigo porque estamos enamorados y esto es una relación seria, y pues entonces nos enamoramos y entonces después tenemos problemas y rompemos, ¿no? Pero ahí puedo meter el sexo. Ya que yo quité esa parte del enamoramiento, no, digamos, no quería que fuera una película pornográfica que no pasa nada más que sexo. Creo yo que las escenas de sexo son crudas, pero poéticamente narradas, por lo menos así lo veo yo. Y entonces le quise dar un contexto precisamente rico, ¿no? Está pasando algo. Ellos tienen sexo, pero a su alrededor están viviendo y tienen la experiencia que tiene cualquier otro ser humano. Eh, lo único que, pues, que no se dedican a decir que te amo y que vamos a vivir para toda la vida y que eres mi alma gemela y yo soy tu alma gemela. Ujú. Así que, y claro, yo escribí este libro a los 54 para 55 años, así que de alguna forma traté de poner de ponerlo casi todo ahí, ¿no? De decir, voy a tratar de escribir un buen libro porque no puedo decir después que, no, es que este es mi primer libro que lo escribí a los 17 años y pues ahora voy a mejorar. No tengo ese tiempo, así que Mm. traté de darle mucho cariño a la historia y de hacer algo de nuevo que puede ser que a ti no te guste la parte sexual, pero que tú puedas decir, oye, no me gustó este tema porque no va con mi moralidad, pero está muy bien escrito. Algo así como lo que pasa, que yo hago referencia con Nabokov, ¿no? Ujú, ujú. El escritor de Lolita, que a lo mejor alguien dice el tema está un poco fuerte porque es un pedófilo y qué sé yo qué, pero que bien escrito está, ¿no? Y eso es lo valioso, o sea, finalmente tú abres puertas y ventanas para que la gente diga, ah, bueno, tú me abriste este canal y pues despiertas el interés, ¿no? Que les despiertes el interés y vayan y busquen y vayan y investiguen y vayan y sigan leyendo, ¿no? Eso es lo fabuloso de tu novela, ¿no? Eh, Entre otras cosas, por ejemplo, yo encontré, por ejemplo, esto que tú dices que fue escrito por un hombre ya de 50 años, y se ve toda la cultura en el libro. Por ejemplo, hay vocabulario de inclusión, del cual ya comentaste hace rato. Hay sobre, por ejemplo, vocabulario rico en conocimiento de vinos, ¿no? De comida, está bien explícito ahí. Vocabulario del tema sexual que obvio no puede faltar, y del cual también te das el tiempo de explicarlo. Y eso es por eso te digo que es muy didáctico tu libro, ¿no? Por ejemplo, mencionas la filia, la podofilia, el retifismo, el voyerismo, y además lo explicas, ¿no? Temas como, por ejemplo, Bartolino,
que mucha gente quizá, como bien dices tú, que si no sabe del tema y se encuentra en tu lectura algunas palabras que le llaman la atención, pues tiene que ir forzosamente al diccionario para entenderlo, ¿no? Sí, Eh, sí. Yo soy un lector que usa el diccionario exacto, constantemente. exacto. Y ahí uno como lector juega con ese conocimiento que tú expones, ¿no? Ese conocimiento tan pues increíble para explicar la escena, para explicar la historia de los personajes, ¿no? Por eso te digo que se vuelve muy interesante tu libro, ¿no? Porque das muchas aportaciones. Tienes, por supuesto, desde luego vocablos en inglés, pero también en francés, ¿no? Hay otro tipo de referencias bien interesantes como eh, vocabulario nativo, ¿no? Que también circunscriben a los personajes justamente en un pueblo como el de Puerto Rico, ¿no? Eh, Pongo algún ejemplo como alguna supresión de la palabra, por ejemplo, a ver, un ejemplo, mm, parráscamelo, ¿no? O sea, la supresión es el apócope de las palabras al final ¿no? Muy, muy, muy típico del lugar, ¿no? Algunas palabras como las pinches, ¿no? Majón, penco, guayar, bacharrán. Entonces se vuelve bien interesante cómo es que uno está leyendo un escritor que sabe de la cultura y del lenguaje local, ¿no? Y eso está muy padre. Sí, porque yo en cierto modo quería, eh, y que tuve un corrector español residente en España, que lo hicimos todo a través de la web, ¿no? Y una de las cosas que conversamos fue, mira, yo quiero que el libro sea universal, pero que tenga un toque caribeño y de Puerto Rico. Y creo que lo logramos, ¿no? En ese balance donde uno quiere, pues, de cierta forma ser embajador de su país para el turista. Y yo no ni uso la palabra turista, yo digo mejor como invitado, ¿no? Ujú, Puerto Rico tiene, yo creo que de las cosas buenas que tiene nuestra cultura es que es muy amistoso y realmente tú llegas y si un grupo de gente rápidamente te trata como familia, ¿no? Y yo creo que eso es un deseo mío, ¿no? De que seamos más cosmopolitas, sin que alguien deje de ser mexicano y el otro americano y el otro puertorriqueño, pero que haya una voluntad, ¿verdad?, de mayor hermandad. ujú, ujú. Sí, sí, la verdad es que la logras muy bien. Este, y para terminar, te digo que mencionas muchas palabras, entre ellas también frases latinas, ¿no? Que también están como el digitus secundus, sine qua non, entre otros, ¿no? Adjetivos calificativos que aluden a la mujer, como papayita, que es muy tropical y me encanta, ¿no? Habichuelita colorá, ¿no? Ese me encanta. Vocabulario para nombrar los genitales o las partes del hombre y la mujer, como que también son interesantes, ¿no? Esto, pues, si tú escribe lo local del vocabulario, como chocho, salchicha, morcilla, estaca, mogoña, crica, entre otras muchas, ¿no? Entonces, tu libro es ¿cómo te diré? Una red de conocimientos que se entretejen y que llevan la historia y que cuentan la historia de dos personas adultas y liberales, ¿no? Y y en ese sentido, sí me gustaría invitarte a que nos leas un fragmento, ¿qué te parece? Para que la gente que nos esté escuchando sepa eh, de qué va tu historia, o cómo va tu historia. Muy bien, les voy a leer un pedazo donde la protagonista está, digamos, en una introspección. Su educación sexual no la recibió en el colegio católico ni de sus padres. Un magazine todo arrugado, encontrado debajo del colchón de su hermano mayor, le mostró los primeros penes erectos, largos y anchos, blancos y negros. Las mujeres tetonas en las fotos a color no se parecían en nada a sus pechos planos, pero en su inocencia, las vaginas perfectamente afeitadas se asemejaban a la suya todavía impúber, lampiña. Eso despertó su curiosidad y esa noche en el baño
con el espejo de mano de su madre, se miró por primera vez su vagina y la exploró y se tocó, lo que a ella le parecía una bichuelita colorada, de las que su madre guisaba. Hizo como las mujeres en las fotos, se frotó, o como le hacían los hombres a las mujeres. Sus dedos resbalaron por sus labios mayores, se espatajó e introdujo un poco su dedo en la cavidad que encontró. Eso estaba húmedo y la bichuelita se sentía hinchada y toda la experiencia le gustó y la repitió muchas veces. Fue explorando y perfeccionando en lo que se introducía en su entrepierna. Su primer orgasmo se lo debe a la empuñadura de espejo que le ayudó a explorar el mundo oculto más abajo de su cintura. En su adolescencia se masturbaba sin parar y tuvo dos grandes miedos. Uno, que una pinga tan grande como la de la revista la partiera en dos y que sus senos nunca crecieran más allá de las tapitas de Malta Corona que recién portaba, pues era una flaca plana por el frente y lisa por detrás. Pero esa planicie tenía una cavidad que la hizo gozar durante toda su tierna juventud, especialmente cuando descubrió que las pingas, sin importar su tamaño o cuán afiladas entraran, todas salían vencidas, caídas, humilladas. Sus amigas se reían de ella cuando les contaba que su primera vez fue con el mango de un espejo de mano, mas ella se sentía poderosa de que ningún pendejo pudiera decir que la desvirgó. Ujú. Ahí está una descripción muy clara de lo que quienes nos escuchan pueden encontrar en su novela. Desde luego, teniendo en cuenta todo este contexto que hemos comentado a través del programa. Durante la escritura, ¿qué fue lo que más se te dificultó concebir, recrear o escribir? Yo creo que lo más difícil para mí fue realmente dejar que los personajes fluyeran. Mm. Y siendo el tema que es mi primer libro también para publicación, eh, hasta que yo no logré decir, yo voy a escribir lo que los personajes piden, yo voy a expresar lo que quiero expresar, no voy a pensar qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué van a decir los amigos, qué va a decir la gente que no me conoce, ¿no? Y cuando logré soltar eso, entonces yo creo que la historia fluyó y los personajes fluyeron mucho mejor. ¿Y cuál ha Porque de sido? nuevo, Perdón, tiene su dime. miedo. Perdón, no te escuché, dime. Sí, que uno también tiene su miedo al escribir, ¿no? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi mamá? O sea, tuve que soltar todo eso para que el libro pudiera fluir. Ujú. ¿Y cuál ha sido eh, la recepción de tu público? ¿Cómo ves en cuanto a las descargas y las compras de tu libro? ¿Cómo te ha ido? Bueno, yo no puedo ver directamente porque mi libro es a través de un editorial, Ujú, ¿no? ujú, Pero cosas que ya me han pasado, por ejemplo, hace poco estuve en un cumpleaños con algunas amistades, había una chica de aquí de Miami, dominicana, criada aquí, y estamos hablando y entonces una de las amistades que está, le dice, pero mira, él es escritor y tiene un libro y cuando, sí, sí, yo le enseñé en mi teléfono el libro, oh my God, no lo puedo creer, mi amiga me estaba hablando de ese libro en inglés. ¿Verdad? Que los libros, las portadas son muy similares, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y uh, so, que poco a poco uno se va sorprendiendo, pero va calando aquí y allá, ¿no? Así que no es que sea un bestseller, pero se ha vendido. Las primeras ventas a amistades que, ¿verdad? Que ayudan a uno y que lean o no lean, se lo compran. Pero yo creo que ya hace algún tiempo que esas ventas se acabaron y el libro ha seguido fluyendo y se ha ido vendiendo no como un bestseller número uno, pero por ejemplo el libro llegó a estar en 600 en el tema erótico en español Ujú. eh, y, y, sube y baja, que es lo que puedo ver, ¿verdad? Su posición en Facebook. Así que sí, de vez en cuando vendo 2 o 3. Pues qué padre, muchas felicidades. Tu propuesta, desde luego, que en este tema, pues es, insisto, contemporánea, ¿no? Temas actuales y de un tema que pues que nada nos debería de hacernos ruido, ¿no? Porque pues finalmente todo lo humano, pues nada nos debería de ser ajeno.
¿no? En esa situación, así nos debemos mover. Eh, pues muchas felicidades, mucho éxito con tu libro. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué se viene? ¿Otro libro con el mismo tema? ¿Seguir promoviéndolo? ¿Qué tienes pensado? Bueno, como ya te dije, una cosa que hice que fue un proyecto como que es otro libro realmente, que fue lo que lo traduje yo mismo al inglés, y eso tuvo sujeto, y me parece que en inglés quedó hasta mejor que en español, porque ya tenía una base bien sólida de lo que se había hecho en español, que se había trabajado mucho, eh, y al traducirlo yo creo que hubo y tener eh, el input, ¿verdad? Los comentarios de un corrector de otra cultura que no hablaba español, de hecho, hizo que evolucionaran algunas cosas en el libro y mejoraran. En estos días de los cuentos, esos que yo había empezado a escribir antes de publicar este libro, he enviado dos a distintas, uno a una competencia en Puerto Rico, es un cuento de niños, de 2000 palabras, y envié otro a una revista que posiblemente lo publiquen, no sé todavía. Claro, esos cuentos yo los había dejado de un lado, y cuando yo enviar el cuento de niño al concurso y me pongo a leerlo, no era la idea de un cuento, y tuve que ponerme a trabajar como 4 o 5 días sin parar para poderlo dejar algo que yo consideraba decente. Así que nada, uno yo creo que siempre sigue escribiendo. Otra cosa que a mí me gusta hacer y que hay que dividir el tiempo es leer, ¿no? Y cuando me pongo a leer el libro este que te comenté, La Regenta, tiene más de 300.000 palabras. Que eso equivale a 10 veces el libro mío. Más tenía comentarios, notas. Y entonces, pues, ya no leo tan rápido como antes. Yo era un lector súper rápido, ¿verdad? Podía leer un libro de 300 páginas en un día sin ningún problema, y ahora se me cansa la vista y no puedo hacerlo. Así que la combinación entre leer, escribir y escribir, ¿verdad? Yo escribo y escribo muy mal, y entonces la parte de corrección es lo que deja que un libro se pueda publicar, me permite publicarlo, y entonces me toma tiempo. Pues, Bien intenso. pues muchas felicidades en todos tus proyectos que tengas en mente, que se concreten y que al igual que este que estamos hablando, pues nos permitas también abrirles el micrófono para que nos vengas a hablar de los siguientes proyectos, y pues la gente en México y todos los lugares donde nos escuchen pues puedan seguirte leyendo. ¿Qué te parece, mi querido Otto? Muy bien, gracias. Espero que así sea. Así será. Oye, para que nos escuchen en este momento, tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, donde más activo yo estoy siempre es en Facebook, y aparezco bajo mi nombre, Otto Rosario Villafañe. También voy a aparecer en Instagram, y tengo 2 otras redes más, pero la principal realmente es esa en Facebook. Pues ahí están las redes sociales para que le escriban a nuestro querido invitado. Háganle saber pues que en México también leemos literatura erótica, porque además este libro pues, nos enseña no solo un tema, sino una cultura que hay a través de este tema. Escríbanle y él les va a responder. Es un escritor que está muy apegado a sus lectores, y pues sin nada, yo les agradezco mucho por haber llegado al final de este programa. Mi querido Otto, muchísimas gracias por haber venido a Unbox, tu voz en línea. Gracias, adiós. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Los invito a visitar la página principal de Unbox, donde podrán encontrar la galería de nuestros escritores, invitados, y el enlace por supuesto a la tienda virtual o las referencias a las librerías donde pueden hacer su pedido de su libro preferido.
Y si gustan, por supuesto, participar en este programa y en otros temas, por favor escriban a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy Cecil Ciberes y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Otto.